buenas noticias hoy vienen a través de nuestra invitada especial. Ella se llama Samara Pérez. La dinámica de interacción ha ido siendo modificada. Porque antes salíamos en la mañana, yo me iba al trabajo. Le hemos creído y que Él tiene un plan. Entonces, mi lección de vida es Dios y pues llama a quien quiere llamar. Sí, hombre, qué bendición. Las maravillas del Señor. Yo creo que hemos trabajado más que nunca. Entonces, verdaderamente después, año de pandemia, de sequía, no vas a dejar de dar frutos. Así que agarra toda esta palabra y esta declaración porque es para ti. Gracias por estar conectado. Si ha sido de bendición este tiempo para ti, te invito a que lo compartas con tu familia. Hola, buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro programa La Ruta de la Fe. Saludamos a todos los de casa, Un Nuevo Amanecer, Mundo de Fe, y a todos aquellos que nos hacen el honor en este día de estar conectados para recibir de parte de Dios un consejo, una palabra y un testimonio de vida que yo estoy completamente segura que te va a servir. En esta noche está con nosotros la pastora Viviana Díaz. Ella es esposa del pastor Bernardo. Ellos son pastores en Mundo de Fe, Ojo de Agua. ¿Es así? Así es. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto estar aquí con ustedes compartiendo este espacio, este tiempo y poder llegar a sus vidas por estas nuevas normalidades. Ajá, que le estamos sacando muy buen provecho para que Cristo sea glorificado. Bueno, ellos tienen, me comentabas que tienen sirviendo, ellos llevan sirviendo al Señor, empezaron en Mundo de Fe Sur, con el pastor Enrique Cárdenas, llevan sirviéndole al Señor unos 15 años y llevan pastoreando una iglesia como pastores principales en Mundo de Fe, Ojo de Agua, alrededor de unos 8 años. Han hecho una hermosa labor ahí en ese lugar. Tengo la bendición de conocer esa iglesia maravillosa. Y bueno, a nivel secular también se mueven duro. Tienen una empresa, una distribuidora de diferentes tipos de pruebas para diagnóstico. Ellos son, bueno, y en este caso ella es mamá de 3 hijos. Está Viri, está Jimena y el pequeño Bernie, que son una bendición que también conocemos. Pastora, de verdad agradecemos mucho este tiempo que nos vas a dedicar. Muchísimas gracias. Sabemos que Dios nos va a hablar hoy a través de ti. Y como tú bien lo decías y lo acabas de mencionar, mencionaste normalidad, nueva normalidad, y ese es el lenguaje de ahorita, ¿no? O sea, ahorita estamos viviendo un tiempo que yo creo que ni la persona más con una imaginación tan amplia hubiera podido describir esto, ¿no? O sea, a todos los que nos hemos tenido que enfrentar. Y bueno, hoy nos ven y nos escuchan, gracias a Dios, personas, tantos de la iglesia como personas que primera vez se están conectando, porque los hermanos comparten este link con sus familiares y amigos. Y todos tenemos diferentes tipos de situaciones. Algunos inclusive una de las más duras, que es como perder la vida de algún familiar querido, perder el trabajo, no sé, haberse enfrentado a estar enfermos o a perder los recursos económicos. Sabemos que hay diferentes tipos de situaciones que cada quien vive. Particularmente tú, pastora Viviana, pudieras compartirnos qué ha sido como lo más difícil de este tiempo que tú hayas enfrentado. Gracias. Sí, fíjate que justo estaba reflexionando hace un ratito sobre esta pregunta y hay 2 cosas que yo creo que han sido las más difíciles que he podido enfrentar, y la primera al inicio de todo esto fue la adaptación, ¿no? El podernos adaptar a pues estar otra vez como que todos en casa, el darte cuenta de que tú creías que todo estaba en orden, en una cotidianidad, en una situación de relación de familia, porque pasábamos tiempo juntos como familia, pero al estar todos ya dentro de casa,
como que fue un volverte a conocer, ¿no? El volver a descubrir cosas a lo mejor nuevas, dentro del matrimonio, incluso en la relación con los hijos. Eso fue como lo primero que fue, así como que la primera semana, ¿no? Y bueno, gracias a Dios fue rápido el acoplamiento porque tenemos a Dios de nuestro lado y eso es maravilloso. Y la segunda parte, yo creo que fue la más difícil, fue la parte pues la lucha de la salud, ¿no? Ya en el tema del contagio, de haber pasado por un proceso con mi esposo y en nosotros y mis hijos, ¿no? En la parte de ser contagiados y pues ese proceso fue muy difícil en realidad, pero definitivamente hoy ya, en este tiempo ya con la sanidad que Dios nos ha regalado y el milagro que Él logró en la salud de mi esposo, pues te puedo decir que yo así se los digo a mis hijos y ahora a la gente que me escucha, yo le doy tantas gracias a Dios y toda la gloria a Él porque pues de este proceso no salimos solamente más fortalecidos, sino empoderados, Amén. porque fue difícil, pero gracias a Dios estamos aquí. Amén. Sí, supimos que el pastor estuvo con el contagio. ¿Tú nunca te contagiaste? Sí, salí positiva también, pero pues la verdad es que ahí fue algo sobrenatural y que yo le agradezco a Dios, ¿no? Y que es parte de, pues de nuestro llamado también y de los dones que Dios pone en nosotras como ayudas idóneas, ¿no? Justamente en la semana, era imposible que no pudiera contagiarme porque pues las 2 semanas previas antes del diagnóstico de mi esposo ya definitivo, él se sentía mal y todo, pero pues, estábamos juntos todo el tiempo, ¿no? Él ya con el virus, entonces pues todo el tiempo juntos. El día que hicieron la prueba en el laboratorio, pues yo estaba con él, teníamos como era la prueba express, entonces teníamos que permanecer en el auto y permanecimos juntos por 3 horas esperando a que pasara a tomarse las pruebas adentro del auto, ¿no? Entonces imagínate, todo ese tiempo en un espacio tan pequeño, pues era como, pues ilógico que no me fuera a contagiar, pero de verdad que fue algo maravilloso cómo Dios se movió y obró, porque pues sí, mi esposo estuvo en un estado de gravedad que los médicos, cuando supimos del resultado, pues los médicos cuando vieron los estudios que se hicieron, pues no querían tanto alarmarme porque son congregantes de la iglesia, pero sí me decían, tenemos que estar al pendiente, etcétera, etcétera. Entonces yo sentí que entré como en un estado de adrenalina, ¿no? Ya sabes, de tengo que estar bien, tengo que estar fuerte y tengo que estar enfocada en lo que Dios diga porque tengo que tomar decisiones importantes. Y la palabra así que siempre estuvo en mi mente fue decisiones, decisiones, ¿no? Incluso los médicos que me hablaban me decían, tiene que venir por los estudios urgentemente porque tiene que tomar decisiones. Entonces yo decía, wow, Dios, qué palabra me estaba retumbando, algo Dios me quería enseñar con esto. Entonces, pues yo creo que fue parte de eso también lo que me mantuvo así como que con los síntomas, sí los percibí yo particularmente, pero yo lo relacionaba a un tema más bien como de mucho estrés, de mucha tensión, de estar, tengo que estar fuerte y si estoy cansada, tengo que estar pues con los cuidados que esto requería y muchas actividades que tuve que hacer, ¿no? Para ayudar a mi esposo a salir de esto y atenderlo en casa. Entonces yo lo relacionaba. Entonces yo decía, no, pues estoy así porque estoy agotada, porque estoy cansada, pero Dios me renueva las fuerzas cada mañana y yo me levanto. Eran noches, de verdad, pastora, o sea, que yo sentía morir, o sea, morir porque yo sentía que mi cuerpo sentía que estaba muy adolorido, periodos como tipo angustia, que no podía respirar, pero yo lo relacionaba, es el estrés, no me voy a dejar vencer, y me ponía a orar y a orar y a orar, hasta que a los 15 días descubrimos que yo también tenía el virus, pero ya había pasado el periodo o sea, ya estaba yo superando el periodo del virus, ya estaba superado. Entonces dije, wow, con razón me sentía tan mal, pero Dios me fortalecía. Fue algo que de verdad me dejó una experiencia impresionante y sobrenatural de Dios en mi vida. ¿Tu hijo también se contagió? Sí, hicimos las pruebas, pues como tenemos, gracias a Dios, la bendición de tener las pruebas de diagnóstico rápido, aunque todavía no estaban autorizadas aquí en México,
pues teníamos al alcance alguna de estas pruebas rápidas. Entonces, cuando me dan el diagnóstico de mi esposo, de una vez hago la prueba rápida a él y al pequeño, a Bernie, y entonces salen positivos. Bueno, nos hicimos a ellos, ¿no? A los más pequeños, y entonces sale el positivo también. Entonces los aislamos inmediatamente a ambos, ¿no? Wow. Pero el más complicado era mi esposo. ¿Y él fue asintomático? Sí. Bernie, Bernie, sí, porque no presentó ningún síntoma, gracias a Dios, ningún síntoma. Él fue totalmente asintomático. Entonces, sí, gracias a Dios. Eso fue de verdad también de mucha ayuda, ¿no? ahorita después de haber pasado por este contagio, porque el pastor, pues, gracias a Dios estuvimos orando también nosotros junto con ustedes, Así es. y él Sí. haber presentado, yo supe en su momento que inclusive estaba con oxígeno. Después que ya, como pudiéramos decir, bueno, ya lo hemos pasado, gracias a Dios, como dices tú, y todo esto, Pastora Viviana, ahorita ya contándolo, ya testificándolo, porque hay algo que sucede en este tiempo, y es que hay gente que está tan pegada constantemente a las noticias y a las malas noticias, que escucharte decir, mi esposo lo superó, gracias a Dios, por supuesto, mi hijo, yo, para ellos es un aliento, es una luz de esperanza, ¿no? Por eso es tan importante poder escuchar este tipo de testimonio que nos da ese aliento de decir, wow, ellos mira cómo están, Dios los oyó y Dios también nos puede escuchar a nosotros. Pastora Viviana, siendo tú alguien que has tenido como experiencia, no solamente que se enfermó, se contagió tu esposo, se contagió su hijo, te contagiaste tú, ¿cuál pudiéramos decir aparte de los cuidados que tuviste con tu esposo, te ayudó realmente o les ayudó realmente a salir victoriosos de este tiempo? Mira, yo creo definitivamente que fue el ser atentos a las instrucciones de Dios, el guardar la calma desde el principio y aprender a depositar nuestra confianza en Él, porque desde, como te comentaba hace ratito en la primera pregunta, la parte de escuchar la palabra tomar decisiones fue muy contundente desde el principio del proceso, ¿no? Entonces, algo Dios me decía, guarda la calma, todo va a salir bien. Creo que algo que fue contundente fue esta parte de escuchar la voz de Dios en la calma de saber que Dios tenía todo bajo control y que solamente en Él íbamos a encontrar la salida. Eso fue para mí en la parte espiritual, fue como muy contundente, ¿no? Yo puedo decirte que escuché a Dios en medio de tantas voces de temor, de angustia, de desesperación, de tristeza, de incertidumbre. Estaba como dentro de ese remolino, ¿sabes? Que humanamente te puede llegar a envolver. Pero había una voz que era muy fuerte y yo sé que sabemos que era Dios y me decía, tranquila, siempre fue la palabra, tranquila, guarda la calma para que puedas tomar las decisiones correctas, fundamentadas obviamente en la dirección que Él nos daba. Y otra de las palabras fue obediencia, ¿no? Sujétate a una autoridad médica. No fue así como de, ay, ¿ahora qué hacemos o para dónde vamos? Habían como 3 médicos que se congregan con nosotros y los 3 me daban diferentes tratamientos o protocolos, como ellos les llaman, protocolos de tratamiento, y me decían, mi protocolo funciona bien y mi protocolo funciona bien, pero yo dije, Dios, yo voy a ser obediente a la voz de una sola autoridad. Y yo creo que fue eso, la confianza. El segundo ingrediente fue la confianza, confiar en que Dios iba a obrar a través de ese médico, poner en manos de Dios a ese médico. Y yo dije, todo lo que yo haga, Señor, va a ser porque esta autoridad médica, tú la vas a utilizar y yo me voy a sujetar a esa autoridad. Entonces esa fue la segunda parte, ¿no? De, ok, tener calma, saber que Dios está conmigo en este proceso y que me va a fortalecer. Lo segundo fue
tomar una autoridad médica que la bendije, que dije, Dios va a obrar a través de esta autoridad, y todo me sujeté. Si ella me decía, hay que hacer esto, hay que poner aquello, hay que hacer el otro, siempre lo pasaba con ella, ¿no? Y si alguien me daba una sugerencia, oye, que un té, que una nebulización, que esto, que el otro, todo se lo comentaba a ella, lo consultaba con esta autoridad médica, y ella ya me decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, tranquila. Entonces todo fue así como en una sola línea. Y algo que me ayudó muchísimo fue la voz de Dios cuando tuvimos los resultados. De verdad, pastora, tú sabes que esto es impresionante, pero Dios, así antes de abrir los resultados o de abrir el correo con los resultados, Dios me dijo, tú no andas por vista, solamente te digo que tú no andas por vista, tú andas por fe. Entonces, cuando ya vemos los resultados de la tomografía de pulmón, pues el pulmón derecho estaba destrozado. Entonces, era un paciente o sea, candidato para ser hospitalizado y ser intubado. Pero, de hecho, la doctora que lo estaba atendiendo, ella me dijo, ¿sabes qué, Vivi? Vamos a estar atentos, es que la clínica no corresponde. O sea, me decía, o sea, su diagnóstico de la tomografía no corresponde a cómo él está, su condición física, es decir, la clínica que él presenta. Entonces estamos muy sorprendidos porque él debiera estar ya hospitalizado, pero él está respirando normal, está saturando un bajo, pero dentro del rango, o sea, no coincide. Entonces yo volví a escuchar a Dios que me volvió a decir, tú no andas por vista. La vida de él no la determina un diagnóstico, una tomografía. Los pulmones que los médicos ven son los pulmones terrenales, pero hay pulmones que lo sostienen a él aquí, en mí. Entonces yo dije, wow, Señor, yo creo esa palabra. Entonces para mí fue fe loca, así de decir, eso es lo que dice Dios, eso es lo que yo creo y en eso me sostengo. Y así pasaron los 3 primeros días que fueron los más cruciales y Dios lo sostuvo. Entonces para mí fue la fe, la obediencia y la determinación y sacar fuerzas de debilidad. Eso fue, yo creo que lo más importante, ¿no? Porque de repente oyes muchas voces, como bien lo comentabas. Oyes muchas voces de que hace esto, este médico es mejor, no, si llévalo al hospital, no, no lo lleves, los están matando, ya sabes, las voces que oyes a todo alrededor. Pero yo decidí enfocarme en una sola voz. Dije, esta es la voz de Dios, yo me enfoco en ella, tomo una autoridad, obedezco, me sujeto a esa autoridad y confío plenamente en que Dios va a hacer la obra, ¿no? Entonces, así fue como yo creo que el proceso que funcionó, ¿no? En la fe, la obediencia y seguir esa línea, básicamente. Sí, amén, porque el temor, a final de cuentas, es natural, ¿no? En una situación como esta. Así es. Sí, definitivamente, o sea, pero déjame decirte que llegó un momento en el que cuando me hablaron del hospital y me dicen, acaba de venir usted a hacer unos estudios con su esposo, le íbamos a entregar los resultados mañana, pero necesitamos que venga urgentemente, ahorita por los resultados. Entonces en ese momento es cuando sientes la adrenalina, ¿no? Sabes que no es algo bueno y sientes esa adrenalina, pero en ese momento, justo en ese momento fue cuando Dios me dijo, tranquila, para que puedas tomar decisiones correctas, ¿no? Todo va a estar en orden. Y fue como tomar ese neuma de Dios, ese aliento así cuando respiras profundo y dices, ok, vamos a estar tranquilos, ¿no? No sé de dónde sale, solo lo único que puedo decirte es que es Dios sosteniendo nuestras vidas, porque en ese momento sí sentí la adrenalina, pero al mismo tiempo pude sentir ese cobijo de Dios y ese respaldo de Dios que te da la fortaleza para salir adelante, ¿no? Y definitivamente la fe, o sea, y el saber, déjame decirte, lo comentabas hace un rato que estuvieron orando, ¿no? Inmediatamente yo llamé al pastor Enrique, a mi pastora Norma y hablamos con los apóstoles también y pues fue así como sentir también esa cobertura. Yo hablando, poniendo un mensaje a la pastora Donna y a los 2 minutos ya estaba ahí, oremos por el pastor Bernardo y tú te sientes así como una fortaleza entra a tu vida, ¿no? Como que dices, no cabe ya el temor. O sea, ya no cabe el temor, Dios está obrando, primeramente Dios está obrando y en segundo está levantando un ejército que te cubre. Entonces, así me sentí yo, así como
como el abre tus ojos espirituales y ve como ese versículo, ¿no? De ve todos los que están a nuestro alrededor, aunque no estén aquí contigo, pero hay un ejército espiritual que se está levantando. Entonces fue un proceso de fe, de llevarnos a un nivel de fe de verdad bien diferente, pastora, donde el temor ya no tiene cabida, donde caminas tan segura que dices, no sé dónde quedó el temor en el camino, no sé dónde se me cayó el miedo, no sé dónde lo perdí, pero se fue, El amor definitivamente. de Dios echa fuera todo el temor. Así es. Amén. Sí, su amor es perfecto. ¿Qué lección de vida, pastora, te ha dejado este tiempo a ti, bueno, a ustedes, ya sea como pastores o como esposa o como, digámoslo así, o como sobreviviente de todo esto, ¿verdad? Porque fuiste contagiada, ¿no? Yo digo que a lo mejor en algún momento mucha gente podemos llegar a ser contagiados, pero ya tú lo pasaste. ¿Qué lección de vida, ya sea desde ese punto o la cuarentena, lo que hayas estado viviendo tú? ¿Qué lección de vida te ha dejado este tiempo que tú se lo voy a recordar? Yo creo que algo que marcó mi vida este tiempo, e incluso les dije a mis hijas, ¿no? Creo que voy a escribir un libro que se va a llamar Mi querido 2020. Eh, Mi querido 2020 y quizás otro, de verdad lo tengo tanto en el corazón, ¿no? Que dice cuando Dios me dio la espalda. Y entonces ellas me decían, ¿cómo que Dios te dio la espalda? Y yo les dije, es un título un poco extraño, pero sí, hubo un momento en el que Dios me dio la espalda, hace apenas, yo creo que un par de semanas. Y justo me dio la espalda porque me dijo, ya te sostuve de frente, ahora es tiempo de seguir caminando. Yo voy delante de ti abriendo el camino. Y es cuando yo dije, Dios me dio la espalda porque es tiempo de seguir caminando hacia el camino que Él nos va guiando. Entonces, esta lección para mí, estos meses han sido de la lección de vida más grande, de saber que Dios tiene el control, que Dios jamás pierde el control en nuestras vidas y de que Él siempre nos lleva más y no cabe duda, de verdad, pastora, no cabe duda que todo obra para bien a nosotros, a los que conocemos al Señor y que le hemos creído y que Él tiene un plan. Entonces, mi lección de vida es, sigue adelante a pesar del dolor, a pesar del temor, en algún momento del camino se te va a caer el temor, en algún momento del camino Sí. se te va a caer el dolor, se te va a quitar el dolor, pero tú tienes que estar enfocado en seguir caminando el camino que Dios trazó para ti, a pesar de lo que se levante a tu alrededor o frente de ti, no te rindas. Eso es lo que me quedó de lección en este proceso, ¿no? No rendirnos, el seguir siempre adelante porque hay camino trazado por Dios y si Él lo trazó, a caminar por Él. Amén, amén. Qué bien, pastora, gracias a Dios. Y pastora, ¿qué consejos, verdad, pudiéramos recibir de parte tuya? Que la experiencia es algo que realmente es súper valioso. Cuando tú escuchas hablar a alguien que está viviendo o que ha vivido y habla la palabra y dice la palabra, pero con ese, porque yo estaba haciendo una entrevista a una amiga de muchísimos años y ella nos compartía y nos decía precisamente sobre esto, ¿no? O sea, tú puedes decir, no sé, Jehová es mi pastor y nada me faltará, pero cuando lo estás viviendo, cuando estás viviendo la necesidad, necesitas creer esa palabra, ¿no? Y yo al escucharte veo a una mujer que ha vivido y ahora le ha tocado vivir esa fe que profesa, ¿no? Y ahora el Señor te usa con un mayor nivel de poder porque lo estás viviendo, lo puedes comprobar, puedes decir, lo certifico, ¿no? O sea, Dios, como me dice esa lección de vida, ¿qué consejos puedes darle a esas personas que hoy nos hacen el honor de escucharnos, que a lo mejor perdieron un familiar o como yo te decía, o a lo mejor no han perdido un familiar, pero han perdido la fe, la esperanza, por las situaciones que ven o que les ha tocado vivir? ¿Qué consejo pudieras tú darles, aparte de todo lo que ya has hablado, que ha sido muy enriquecedor? ¿Qué consejo, pastor? Tengo una palabra que ahorita viene a mi mente, bueno,
una frase de decirles, no te rindas. Si yo tuviera a alguien, y he tenido la oportunidad en estas últimas semanas igual de hablar con algunas personas y que están sirviendo también a Dios en otros estados de la República y que están pasando por esto, y lo primero que viene a mi mente, yo creo que es Dios hablándoles y diciéndoles, no te rindas. Solo es eso, no te rindas, sigue adelante, porque ahí está Dios. Al siguiente paso que tú des, ahí te vas a encontrar con Dios. Está tan al alcance de nosotros, es no te rindas, como bien lo decías hace rato, o sea, podemos sentir temor, podemos sentir todas esas emociones humanas que son tan humanas y que las experimentamos en algún otro momento, pero esa frase está siempre así como una bandera, ¿sabes? Así de, no te rindas, no es opción rendirnos, ¿no? Porque al siguiente paso te vas a encontrar con la mano de Dios. Al siguiente paso está ahí Él para sostenerte. Entonces, en este tiempo, como bien lo dices, ¿no? El pasar por todo este proceso, aún, como lo comentas, hay gente que perdió familiares también, pues nosotros añadido a esto también perdimos a mi suegro a raíz también de la pandemia, ¿no? Él también fue contagiado y él partió con el Señor muy rápido. Entonces, se juntó todo, pero a pesar de todo el dolor que puedas experimentar, de verdad, solo puedo decir, no te rindas. Saca fuerzas de esa debilidad, como dice la palabra, ¿no? Entonces, tenemos un Dios tan poderoso, tenemos un Dios tan maravilloso, que el poder vivir en su palabra y comprobar cada mañana su misericordia es algo maravilloso que a veces no nos atrevemos. Estamos quizá tan acostumbrados a recitarlo, ¿no? Todos los días se renueva la misericordia del Señor. Cada mañana es una nueva misericordia, pero cuando abres los ojos y dices un día más, ¿no? Y Señor, que tu misericordia me sostenga porque tu misericordia es mejor que la vida. Entonces es ahí donde de verdad yo puedo decir, no te rindas. Fuerzas tenemos en el Señor, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio. Entonces no es opción el rendirnos, porque Él nunca se rinde con nosotros. Algo que Dios me enseñó también en este tiempo es, yo no me rindo. Entonces no es opción para ti tampoco el rendirte. Entonces yo podría decir solamente en este tiempo, no te rindas, no te rindas. Al siguiente paso que tú des, encontrarás la mano de Dios, te va a fortalecer, te va a sostener y te va a sacar de todo esto. No importa lo que se levante a tu alrededor, no te rindas. Eso es lo que yo podría decir, no te rindas. Algo que también podría decir es, atrevámonos a tener esa fe que mueve montañas, atrevámonos a tener esa fe y a ser obedientes a la voz de Dios. Eso es lo que yo podría decirte en este tiempo. Amén, pastora. Muchísimas gracias, pastora. Recibimos esa palabra de aliento, esa palabra de fe, esa palabra de esperanza que muchos necesitamos para cualquier situación y muy especialmente este 2020 que nos ha dejado grandes lecciones de vida y sobre todo el sustento del Señor que Dios ha estado. Gracias, pastora. Bendigo tu vida. Gracias por estar con nosotros esta noche en la Ruta de la Fe, porque así se llama nuestro programa, la Ruta de la Fe. Y gracias por compartirnos, de verdad, muy agradecidos en esta noche que nos compartas tu testimonio que nos ha enriquecido. Gracias, pastora Viviana. Gracias a ti, pastora Daisy, y qué maravilloso. Sigamos entonces pues caminando firmes en esa ruta de la fe. Amén. Gracias, pastora Viviana. De verdad que ha tocado mucho mi corazón escuchar tu testimonio. Doy gracias a Dios porque han salido victoriosos. Y bueno, familia, sigamos adelante, como se nos ha dicho, no te rindas, sigamos confiando en el Señor. Recuerda que el Señor es el que dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dice Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes. No desmayemos, se nos está indicando, no te rindas, no desmayes, sigamos adelante. Gracias a cada uno de ustedes por estar conectados, que Dios les bendiga, lleves esta palabra en su corazón, medítela, tome fe, tome aliento y sigamos adelante, que Dios va delante de nosotros.
Les esperamos en la próxima entrevista de La Ruta de la Fe. No se te olvide compartir con familiares y amigos. Yo sé que estos testimonios de vida, de fe, le pueden servir a muchas personas. Buenas noches.